Muy buenas noches a todos y quiero darle las sinceras gracias al profesor Amar Ibrahim por invitarme a esta charla. También quiero recordarles que además de ser profesor aquí en la Universidad de Texas, soy profesor honorario de medicina en la Universidad Iberoamericana, allá con ustedes en Santo Domingo. Pero quiero decirles algo más. Quiero contarles que actualmente el INDEN, yo tuve la gran oportunidad de ayudar a poner la primera piedra y estar para su inauguración. Así que mis lazos con ustedes dominicanos son muchos. Quiero aprovechar para mandarles un abrazo a todos los dominicanos y un abrazo y un beso a todas las dominicanas. Esta es mi agenda para hoy. Voy a cubrir COVID-19, la pandemia del siglo XXI, quienes estamos a riesgo o quienes están en riesgo. Ya yo estoy vacunado con las dos, prevalencia, tratamiento, prevención, vacunas y terminaremos con conclusiones. Esta es una pintura que hizo mi nieta, Sasha, y la pongo porque me gustó mucho, porque del lado izquierdo estamos actualmente batallando contra COVID y del lado derecho ya nos quitamos la mascarilla, los anteojos de protección y estamos libres. O sea que vamos a ganar esta batalla y espero que sea más temprano de lo que todos pensemos. ¿Y qué es COVID-19? COVID-19 es un virus de la familia Coronaviridae. Hay miembros previos de esta familia, incluyendo SARS, que en inglés es Severe Acute Respiratory Syndrome, y MERS, que es Middle East Respiratory Syndrome. La diferencia es que COVID-19 es uno de los virus más contagiosos vistos hasta hoy en día. Y el problema, además de eso, es que hay mutaciones en Australia, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, y no hemos terminado. Yo creo que vamos a seguir viendo mutaciones. La original, que era la D.614 de China, que cuando vino a Estados Unidos se bautizó como G.614, y también en Europa se bautizó como G.614. Y la diferencia es un aminoácido. Y esta es una de las nuevas mutaciones. Esta es la del Reino Unido y hay algunas diferencias con el COVID-19 o SARS original. ¿Qué podemos esperar de estas mutaciones? Bueno, estas nuevas mutaciones de COVID-19 parecen ser más contagiosas para alguna gente y menos contagiosas para otra gente e igual de contagiosas para otra gente. Y la verdad no la sabemos porque todo el mundo opina, pero no tenemos todavía ciencia suficiente para hacer esa decisión. Y además mucha gente cree, el CDC, que no son más virulentas y tenemos todavía signos de pregunta. El Reino Unido volvió al encierro basados en estudios que demostró un 70% mayor de transmisibilidad de esta nueva mutación. Entonces, ¿es solo más transmisible o también es más virulenta? Y esos reportes recientes cuestionan lo que habíamos dicho anteriormente, que no era más virulenta. Y el problema es que generalmente o no nos están dando toda la información o la información que nos dan está atrasada. Entonces, la mutación que detectaron en Estados Unidos es la B.1.1.7. Pero también hay mutaciones, la 1351, B1351 en Sudáfrica y la P1 en Brasil. Y ya tenemos todas estas mutaciones aquí en los Estados Unidos, no sé en Dominicana, pero sabiendo que Dominicana es un lugar de mucho turismo, creo que también van a tener las mutaciones. Entonces, hablemos de transmisibilidad. El aumento en la transmisibilidad de COVID-19 puede bien ser por mutaciones.
Pero hay otros factores que pueden tener también un aumento en la transmisibilidad. Y como les dije anteriormente, estas mutaciones van a continuar. Entonces, ¿cuáles son los otros factores? Factores genéticos en el paciente que no conocemos. Son más propuestos a estas infecciones virales de COVID-19, la gente latinoamericana, la gente afroamericana, como mucha gente sugiere, o son factores culturales que tenemos, o son porque no tenemos acceso correcto a servicios médicos, o porque no cumplimos con las reglas que nos están diciendo, como cubrirse la boca y la nariz y usar anteojos cuando trabajamos en el ámbito médico para prevenir infecciones contagiadas en la mucosa de los ojos. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Entonces, marzo 2020, meses atrás, porque COVID-19 no apareció en marzo. Hay casos reportados en China desde noviembre, pero en marzo 2020, la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia mundial. Los primeros casos se reportaron en Wuhan, China. Es la provincia de Hubei y de ahí al resto del mundo, incluyendo a nuestra querida Latinoamérica. En Latinoamérica, los países más afectados en número, Brasil y México. ¿Por qué? Porque tienen las poblaciones más grandes. Y además, quizá hubo algunos errores en el sector médico. En muertes por millón, México, Perú y Panamá son los tres primeros. República Dominicana reportó 242.087 contagios y 306 muertos por millón. Esto es de marzo 1, 2021. En Europa, los países más afectados, Italia y España. Pero no se les olvide que hay muchos países que no reportan correctamente. En los Estados Unidos, en porcentaje son Dakota del Norte, Dakota del Sur y Luisiana, pero en número, porque son los estados más voluminosos, son California, Texas, Nueva York y Florida. Bueno, yo tuve la oportunidad hace 2 años de hacer mi tercer o segundo visita a China como profesor en un sabático y me tocó dar una conferencia para la gente de Hubei Province en Wuhan y que les cuento es una ciudad muy bonita, ¿ok? Y les voy a decir que la cena principal de esa noche, mi esposa y yo pasamos porque en cada plato, en esas mesas que se dan vuelta, nos servían tortugas y ellos jalaban las patas de la tortuga con la mano y se las comían. Pero la pregunta que yo tengo, porque todo el mundo dice y el OMS dice hoy en día que es un contagio por murciélagos, de murciélago a otros animales, la pregunta es ¿por qué no pasó antes? Y segundo, de Wuhan al resto del mundo, ¿y por qué no de Wuhan a Beijing y a Shanghai? Y realmente no tengo respuesta y quizá nunca lo vamos a saber. Pero además de las muertes de COVID-19 y todos los problemas que tenemos con estos pacientes, tenemos que ver nuestra América antes de COVID-19. ¿Por qué? Porque como endocrinólogos, internistas, nos interesan también las enfermedades no transmisibles, ENT, o enfermedades crónicas. 81% de las muertes en la región antes de COVID-19 eran debidas a enfermedades no transmisibles. 39% de estas muertes fueron prematuras. Y ahora viene la pandemia e interfiere con todo lo que tenemos que hacer, como las visitas médicas de rutina, la adquisición de medicamentos. Y les cuento, ningún país del mundo, quizá uno, no tuvo tiempo para prepararse. Nadie tuvo tiempo para prepararse. Nos agarró de momento. Y estas enfermedades no transmisibles son un problema porque estas están asociadas a un aumento de morbilidad y mortalidad en COVID-19.
¿Cuáles son las más comunes? Diabetes y obesidad. Y esto durante la pandemia se agravó por la inactividad física, aumento en el consumo de alcohol, mayor ingesta de comida, y no solo comida, pero comida chatarra. Y esto se asocia a mayor riesgo y severidad del COVID-19, hospitalizaciones prolongadas y muerte prematura. Esto es de PAHO del año pasado, junio 2020, y esto fue lo que reportó: acceso limitado a servicios médicos, la interrupción parcial de servicios médicos en un 64%, basado en 18 países que participaron. 7 países cerraron completamente los servicios médicos. 25% permanecieron abiertos, pero no crean que permanecieron abiertos con 100% de servicios. ¿Y quiénes fueron las personas más afectadas? Aquellas con diabetes, hipertensión, problemas dentales y rehabilitación. Entonces, estas disrupciones en los sistemas de salud costaron mucho. ¿Y qué lo causó? Mensajes erróneos de gobiernos, mensajes erróneos de medios de comunicación. La gente le cree más a un periodista, a uno de radio, a alguien de televisión, quizá al presidente, y no nos tienen a nosotros la confianza que debían tenernos, porque aunque nosotros tampoco tenemos toda la información, pero si yo no sé, voy a decir, no sé, tenemos que aprender. Mientras toda esta gente cree que sabe todo. Además, les dijimos, quédate en casa, y cancelamos las visitas médicas. Clínicas, oficinas médicas cerradas. Los hospitales cambiaron de routine care, pacientes que tenían que estar hospitalizados para cirugías preventivas o otro tipo, y todas estas camas se volvieron COVID-19. Y una vez que empezamos a abrir algo, a la gente le da miedo ir a las citas. ¿Por qué? Porque no quieren contagiarse. Y además, como siempre, todos los gobiernos del mundo tienen una mala distribución de fondos. La de medicina no es el factor más importante para los políticos. Y aquí ustedes ven, en el mundo, 123 países reportaron disrupción de servicios de enfermedades no transmisibles. Y entre estas, rehabilitación, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, todos estamos a riesgo. Todos estamos a riesgo. Pero algunos de nosotros a mucho más riesgo. Adultos mayores de 65 años o más. Yo soy uno de ellos. Gracias a Dios, ya estoy vacunado. Personas de cualquier edad con condiciones médicas, una de ellas, la diabetes mal controlada. Personas con discapacitaciones, personas en ancianatos, facilidades de rehabilitación, prisiones, asilos, etcétera. Refugios para desamparados. Y aquí en Estados Unidos vimos que las plantas procesadoras de carnes, aves de corral, etcétera, donde trabaja mucha gente nuestra latinoamericana, y las condiciones son diferentes. Está uno encima del otro. COVID-19 tuvo un efecto detrimente para esta persona. Entonces, es esencial para nosotros los que hacemos diabetes, hipertensión, etcétera, controlar bien estos dos problemas médicos. Y aquí ustedes ven, esto es gracias al doctor Iván Darío, y esto es de la semana, hace 2 semanas, al principio de marzo. Y ustedes pueden ver aquí que la pandemia es grande, y yo quiero que vean la segunda, muertos por millón, ¿ok? Muertos por millón es la primera, y en lugar número 1 está México, con 1,500 más ahorita, Perú 1,451, Panamá 1,300, Brasil 1,200. O sea que todos estamos afectados, y aquí ustedes ven en la segunda, donde está República Dominicana, aunque hay 132,000 y pico de contagios en ese momento, el número de fatalidades por millón era solo de 221. Y veamos Estados Unidos. ¿Qué pasó entre octubre 8, 2020 y marzo 9, 2021? Teníamos nosotros 7,8 millones
de casos totales. En 5 meses, de 7 millones, pongamos 8 millones, pasamos a 28 millones. 5 meses, 28 millones. O sea, 20 millones más. Además, las hospitalizaciones fueron de 878,000 en 5 meses y las muertes de 217,000 doblaron, más que doblaron. Aquí ustedes pueden ver, fueron de 217,000 a 5 millones de muertes en Estados Unidos. ¿Y dónde estaban estas muertes? Bueno, aquí ustedes ven lo que pasó en ancianatos y casas de asistencia. El 42% de muertes en Estados Unidos en el año 2020 ocurrieron en lugares asistenciales, ancianatos, rehabilitación, etc. Si añadimos penitenciarías, plantas empacadoras, etc., el porcentaje podría haber sido de 70%. Y mire lo que pasa ahorita. Nursing homes, casas de ancianatos, el número de casos bajó 89%. ¿Y por qué bajó un año después? Esos son los mecanismos posibles. Fin a la transferencia de pacientes infectados. Ustedes saben, en Nueva York el gobernador mandó a mucha gente que tenía COVID-19 cuando habían camas abiertas en ancianatos a irse a los ancianatos. Y ahí, obviamente, le comunicó la enfermedad a otros pacientes y por eso hubo tantas muertes. Además, implementamos medidas de seguridad, mascarillas, higiene, aislamiento de pacientes infectados, distanciamiento y una de las cosas más importantes, no más visitantes. Pero también se pusieron las pilas y aunque no era una prioridad en ese entonces, cuando se hizo prioridad, toda esta gente recibió vacuna como debe haber sido del día número 1. Entonces, si vemos las comorbilidades de pacientes hospitalizados con COVID en nuestras Américas, vamos a ver siempre lo mismo. Pacientes en la unidad de cuidados intensivos, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Pacientes en ventiladores, cardíacos y diabetes. Síntomas. Uno de los problemas más serios es que muchos de los pacientes afectados con el virus no desarrollan síntomas. No desarrollan síntomas. Y eso es un gran problema porque yo puedo estar a la par de alguien que se ve muy bien, que está tosiendo, yo no estoy vacunado, no tengo mascarilla, no tengo anteojos para cubrirme y me infectan. Entonces, ese es un gran problema, no tener síntomas. Los síntomas pueden tomar de 1 a 14 días en aparecer y hay reportes de hasta más de 21 días. O sea que desde el día que están infectados, tenemos quizás un mes para que nos infecten. Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca y cansancio, pero hay más. Otros síntomas menos frecuentes son cefaleas, pérdida del olfato, que es anosmia, y pérdida del sabor, que es augencia. Y actualmente, muy interesante, ayer salió un artículo de Alemania que estas razones son la invasión de COVID-19 en algunas terminales nerviosas. Ahora, tenemos que ver quién necesita acción inmediata. Y claro, si el paciente está bien y solo tiene un poquito de dolor de cabeza, y no hay problema. Pero pacientes que desarrollan síntomas pulmonares como tos severa o disnea, esos pacientes necesitan asistencia. Si un paciente que llama y dice, tengo una opresión en mi pecho, tengo mucho dolor en mi pecho, ese paciente necesita estar en cuidados intensivos. Cianosis. Se reporta más que todo en cara, en labios, pero se puede reportar en muchos otros lugares. Si un paciente tiene anoxia y tiene cianosis, ese paciente tiene que irse a emergencias. Y también el paciente que está confuso o no puede mantenerse alerta. Y aquí el tiempo es oro y se requiere acción inmediata. Ahora, COVID-19 causa inflamación en muchos lugares, pero hay otras condiciones que sabemos que aumentan esta inflamación. Y para nosotros las más comunes son obesidad, diabetes, hipertensión,
tabaquismo, pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen enfermedad cardiovascular crónica. Y claro, si yo me comparo con una persona de 18 años, yo voy a tener mucho más inflamación que una persona de 18 años. La edad causa inflamación. Veamos qué pasó en Italia con condiciones médicas subyacentes. 73% de las muertes en Italia tenían hipertensión, 32% tenían diabetes, 28% enfermedad cardiovascular, 24% arritmias, y generalmente esta arritmia era fibrilación auricular, y un 22% tenían insuficiencia renal. Y había otros diagnósticos, pero menos de 10% que no los menciono. Veamos aquí en Estados Unidos qué pasa con los afroamericanos y COVID-19, que es un problema muy serio, ¿ok? Y que no le han puesto suficiente atención. La población afroamericana de Luisiana, del estado, es 32%, pero el 70% de las muertes por COVID-19 en ese estado fueron afroamericanos. El estado de Michigan, el 12% de la población afroamericana, pero el 40% de las muertes por COVID-19 afroamericanos. ¿Y cuáles eran las comorbilidades más comunes? Obesidad, diabetes e hipertensión. Y para mí, esto es una gran disparidad. Y ahora veamos qué pasa con otras condiciones médicas asociadas a aumento de casos, reportada por CDC, con más casos en comunidades nuestras, latinoamericanos, que residimos aquí en este país. Obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica. Y ahora, veamos qué pasa cuando la diabetes no está bien controlada versus aquellos que están bien controlados. Este es un estudio del Reino Unido, ¿ok? De 17.5 millones de adultos con más de 5.500 muertes. Y ustedes pueden ver que los hombres tienen un cociente de riesgo casi del doble que las mujeres. La diabetes más controlada, 236% más que aquel que no tiene diabetes. Y aunque controlemos la diabetes, hay un 50% mayor de riesgo. Y el último es la obesidad. También tiene un alto riesgo de mortalidad en pacientes que les da COVID. Veamos cuáles las comorbilidades de mortalidad de COVID-19 en México, un país que todos queremos mucho. Diabetes de recién diagnóstico. Y les digo, tenemos un grupo a nivel internacional que estamos buscando qué pacientes que fueron diagnosticados con COVID y hospitalizados desarrollan diabetes durante la hospitalización. Y si tienen interés en reportarlos, por favor, localícenme. Mi correo electrónico va a estar al final. Obesidad, alto riesgo de admisión a cuidados intensivos e intubación. Edad, nuevamente edad. Enfermedad respiratoria crónica. Inmunosupresión y enfermedad renal crónica. O sea, muchos son los mismos covariantes que hacen que COVID-19 sea más mortal. ¿Qué pasa con la diabetes y el sistema inmune? Es bien sabido que personas con diabetes tienen un sistema inmunodeficiente y esto les causa una mayor susceptibilidad a contraer infecciones. La diabetes tipo 2 se asocia a un aumento de la expresión de AC2, la transmembrana proteica, que es el lugar de ligamiento para COVID-19. Entonces, ¿cuáles son las relaciones potenciales entre diabetes y COVID? Esos defectos en la inmunidad innata afecta la fagocitosis, la quimiotaxis de los neutrófilos y la inmunidad mediada por células. Para ganar entrada a las células blanco, el virus SARS-CoV-2, que es COVID-19, secuestra un camino endocrino que juega un papel crucial en la regulación de presión arterial, metabolismo e inflamación. Y ahora, cosas que no teníamos suficiente experiencia, pero ahora ya la tenemos, es que la concentración de glucosa en infecciones virales
las glucosas elevadas aumentan la concentración de la misma en las secreciones tráqueo-pulmonares. En vitro, las células epiteliales expuestas a niveles altos de glucosa aumentan la replicación de virus, sugiriendo que lo mismo ocurre en vivo. Y la hiperglucemia suprime la respuesta inmune. Y acuérdense, ese virus está mucho tiempo en la mucosa nasal. Y por eso yo creo que la solución salina nasal en pacientes que han estado expuestos puede ser de provecho. Ahora, dos reportes diferentes de COVID-19 y diabetes. Uno de Wuhan, China, en enero a marzo del 2020, y uno en la Universidad de Alabama en agosto 2020. Entonces, en China reportaron que muertes por COVID-19 en un grupo de 104 pacientes en metformina y 179 pacientes no en metformina hospitalizados demostró lo siguiente: menor morbilidad en pacientes con metformina, muertes 3 en el grupo de metformina y 22 en el grupo sin metformina. Y en la Universidad de Alabama, en Birmingham, en más de 600 casos de COVID-19, la mortalidad en pacientes con diabetes tratados con metformina se redujo en casi un 70% comparado con pacientes con diabetes no tratados con metformina. Y este valor fue ajustado a variables. Y este es un estudio francés que se llama Coronado, con 1,357 pacientes en 53 hospitales. Y este estudio demostró que pacientes en metformina en prehospitalización, la sobrevivencia para el día 7 de ser hospitalizados fue de un 41% más comparado con los no tratados con metformina. O sea que viven más tiempo cuando estaban en metformina antes de tener COVID. Este estudio, como otros, no fueron diseñados con ese objetivo, pero nos dan más o menos indicación que la metformina puede ser un factor importante para morbilidad y mortalidad en pacientes con diabetes. ¿Cuáles son los mecanismos posibles? Bueno, hay varios en el área metabólica: pérdida de peso, disminución de grasa ectópica, mejoría de los parámetros glucémicos, disminución de la insulinoresistencia. Además, sabemos que la metformina reduce la inflamación, mejora el fibrinógeno, inhibición de la penetración del virus vía fosforilación de AC2 y una inhibición de la hiperactividad inmune. Pero aquí, estos son los factores asociados al incremento de COVID-19 y desenlaces de mortalidad y morbilidad en diabetes. Y podemos ver que lo más importante es mejorar la hiperglicemia, disminuir la inflamación, mejorar la carga patógena, porque los pacientes con diabetes tienen mecanismos de defensa disminuidos y entre mejor controlados van a estar bien. Y por eso tenemos que el paciente que está hospitalizado y está seriamente enfermo, le damos anticoagulación porque estos pacientes tienen mucho más aumento de trombosis. Y aquí algo interesante, no sé qué piensan ustedes, pero no se les olvide que en los años 50, cuando se descubrió la metformina, inicialmente esta metformina se utilizó para tratar la malaria con cloroguanida y después la influenza, que es viral, con flumamina, que es la metformina de hoy en día. ¿Podría ser esta parte de su acción? Bueno, ¿qué debemos hacer? Ya hablamos de todo esto y como médicos tenemos que tener metas y cada paciente tiene diferentes metas que le damos nosotros, pero es hipertensión, diabetes, lípidos, todo lo que tienen hay que controlarlo lo mejor posible. Estar seguros que los pacientes tengan sus medicamentos por lo menos por los próximos 3 meses y tener recetas nuevas. Aquí no podían comunicarse con nosotros, la farmacia no quería darles recetas, así que es importante que tengan medicamentos por 3 meses y recetas nuevas. Es esencial que pacientes con diabetes tengan acceso a automonitoreo de glucosas, especialmente si están en insulina, el CGM es preferido, o pacientes que tienen diabetes tipo 1, todos deberían estar en CGM si es accesible.
pero de todas maneras, el CGM, la regulación de glucosa por monitoreo es muy importante. Si esos pacientes no están bien controlados, titular o añadir medicamentos. No existen agentes antihipertensivos ni antihiperglucémicos que aumenten el riesgo de contraer COVID-19. Así que no cambien medicamentos si el paciente está bien controlado. Es más, si está mal controlado, no los quiten, aumenten. Recomendaciones de consensos para enfermedades metabólicas en consulta externa. Prevenir infecciones, optimizar terapias existentes, utilizar telemedicina, estar seguros que los pacientes no descontinúen sus medicamentos, sensibilizar a pacientes y familiares de seguir instrucciones como usar cubrebocas, nariz, mantener su control metabólico. Y de no estar vacunados estos pacientes, lo más importante es prevención, ¿ok? Lavado de manos con jabón por 30 minutos, por 30 segundos mínimo, distanciamiento, cubrebocas, incluyendo la nariz, que es muy importante. Les voy a enseñar una diapositiva. No se les olvide, el más del 50% de las muertes inicialmente ocurrió en asilos de ancianos. Si en Dominicana los tienen, por favor sigan las reglas. Hay que tener normativas, eso es imperativo, ¿ok? Restringir visitantes es muy importante. Controlar a la gente que trabaja en los hospitales, en estas casas de ancianatos. Obtener la temperatura en las mañanas antes de que vengan, ¿ok? Aumentar el espacio entre los trabajadores. Limpieza más desinfección en todas las áreas, en lugares donde existan trabajadores múltiples. Y para nuestros pacientes ya hablamos que controlar la glicemia, la hipertensión, los lípidos es importante. Niveles altos circulantes de glucosa aumentan la concentración de estas secreciones traqueopulmonares. Y ya habíamos hablado de todo esto, así que la replicación viral, si no controlamos la diabetes, es más importante. Y esto es del doctor Klonoff. Ya esto era cuando empezó la pandemia y habíamos visto varios pacientes y él reportó que pacientes con COVID-19 admitidos con diabetes o los que desarrollan hiperglucemia durante la hospitalización tienen un alto riesgo de muerte y o de estancias hospitalarias prolongadas que son carísimas. Y en general, bajar los niveles de glucosa a niveles normales o lo más cercano a lo normal mejora el pronóstico de estos pacientes de sobrevivencia y una hospitalización más corta. Tratamientos utilizados. Bueno, en muchas partes del mundo, empezando que les digo que en Italia todavía la usan y aquí algunos médicos la usan en pacientes no hospitalizados, es la hidroxicloroquina, 200 miligramos diarios por 5 días, más acitromicina, 500 miligramos día 1 y 200 miligramos día 2 a 5. No está aprobado por FDA. O sea, si lo van a usar, hay que usarlo temprano. Si el paciente ya requiere hospitalización y ventilador, es muy tarde. Dexametasona, 6 miligramos diarios orales, o si está en un ventilador, por vía intravenosa por 10 días, o quizá pueda descontinuarse antes si fueron dados de alta. Tampoco aprobado por FDA, pero realmente sí sirve. La diferencia fue de 29.3% de mortalidad en el grupo DEXA más ventilador que en el grupo control, que tuvo 41.4% de mortalidad. No es que la mortalidad baje a 0, pero disminuye en forma impresionante. Pero no es todo lo que tenemos que hacer. Además, tenemos Remdesivir, que se da 24 miligramos día 1, seguido por 100 miligramos en infusión intravenosa diarios por 9 días, un total de 10 dosis, aprobado en julio 2020. Y anticuerpos monoclonales también aprobados el año pasado. Este es un artículo que apenas salió en Endocrine Practice este mes y nos enseña que en el área de endocrinología todavía tenemos mucho que aprender y quizá una de las razones por la cual la dexametasona nos ayuda
es que hay un cambio en el axis hipotalámico adrenal, pituitaria adrenal, en pacientes con COVID-19. En estudio del Departamento de Medicina Crítica del Hospital Rey Faisal de Arabia Saudita y demostró una disminución tanto del cortisol como la de ACTH. El estudio se llevó a cabo en 28 pacientes consecutivos, 16 hombres y 12 mujeres, y las conclusiones fueron que los valores consistentes con insuficiencia renal central en estos pacientes se demostró en todos ellos. Más estudios yo recomiendo se deben hacer para corroborar estos hallazgos. Otros tratamientos. Famotidina es un bloqueador del receptor de histamina 2. Se usa tanto oral como intravenoso y la dosis puede ser de 20 hasta 160 miligramos diarios. El uso de famotidina disminuyó el riesgo de mortalidad hospitalaria en un 45%. No tiene aprobación del FDA, pero es un fármaco que no requiere receta en Estados Unidos en la dosis de 20 miligramos y es muy barato. Y además, en este estudio se disminuyó el uso de ventiladores en un 48%. Estos son estudios retrospectivos y hay algunos estudios prospectivos en evolución. Pero lo interesante es que buscando, vi que en 1996 se publicó un estudio en que famotidina disminuía la replicación del virus del SIDA. Y sabemos que hay receptores de histamina 2 tanto en el estómago como en pulmones. Los dejo para que pensemos, pero es un fármaco que también podemos usar. Anticuerpos monoclonales más nuevos. Casirivimab y MDivimab, aprobados en noviembre 2020 para uso de emergencia, y los dos se administran juntos por vía intravenosa. Usado en casos leves y moderados en adultos y niños mayores de 12 años, o de más de 40 kilos o 88 libras. Pacientes previamente tratados deben continuar en anticoagulantes. Si un paciente se interna y estaba en anticoagulantes, no los descontinúen, por favor. Síganlos. No está indicado en pacientes ambulatorios. La anticoagulación no se inicia en pacientes ambulatorios, pero pacientes hospitalizados, excepto embarazadas, se recomienda anticoagulación profiláctica. Y el único lugar que yo encontré que recomienda algo en específico fue la Universidad de Liverpool en el Reino Unido, que recomienda heparina de bajo peso molecular, y eso es lo que se usa aquí en la universidad más comúnmente. Prevención, más énfasis en personas de alto riesgo. Seguir las recomendaciones de entidades médicas creíbles y no de prensa, radio, televisión y charlatanes, jueces, etc. Más del 50% de las muertes ocurrían en ancianatos, penitenciarías y lugares esenciales. Si en Dominicana sigue pasando esto, por favor, tomen las mismas medidas que se tomaron aquí. Restringir visitantes, chequeo de temperatura, síntomas, todo eso, y vacunar al personal y a los residentes. Cubrir boca y nariz, lavarse las manos, mantener distancia, vacunarse cuando sea tu turno, no tomarse chances. Y aquí ustedes pueden ver, mucha gente usa nada. Terrible, aunque estemos vacunados. Nosotros como médicos tenemos que dar la cara y decirle a los pacientes, eso no es correcto, por eso lo usamos aunque estamos vacunados. Yo veo miles de pacientes y miles de gente en las calles que tienen la mascarilla puesta en la quijada. Ni cubren la boca, ni cubren la nariz. Y muchos solo se cubren la boca, como si solo respiramos por la boca. Nosotros respiramos por las vías nasales, por las fosas nasales. Este es el correcto, en verde, cubrir la nariz y la boca. ¿Se necesitan dos? No, no señores, no se necesitan dos. Suficiente con una si es de buena calidad. Si no, no vamos a poder respirar. Claro, mucha gente no lo ha visto. Ok, hay también un programa de plasma de pacientes convalecientes para el tratamiento de COVID-19. Se les quita sangre, se hace un plasma y se los damos. Y hay buenos resultados aquí en Estados Unidos y en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. También se aísla este plasma
y ha tenido resultados bastante buenos. Realidades. En Italia, las personas que fallecieron por COVID-19 tenían deficiencia de vitamina D3. Hallazgos similares en el Reino Unido hicieron que el Departamento de Salud ordenara investigaciones al respecto. Y yo creo que dar 2.000 a 5.000 unidades de vitamina D3 diarios podría ayudar sin causar ningún problema. Pero recuerden, mantenernos física y mentalmente activos es muy importante. Sentarse a oír la televisión con malas noticias no le ayuda a nadie. Así que díganle a sus pacientes, no oigan las noticias porque la mitad son mentiras. ¿Pueden algunos de estos medicamentos dañar al paciente o hacerlos más susceptible al COVID-19? Las estatinas no, los esteroides inhalados no, los antihiperglicémicos no, los antihipertensivos no, ninguno. Así que díganle a sus pacientes. Medicamentos. Si el paciente está consciente, lo primero es mantenerlo bien hidratado. Continuar todos los medicamentos para diabetes, hipertensión, lípidos, etc. Vigilar bien el uso de diuréticos. Muchos de nuestros pacientes que tienen hipertensión y diabetes están en diuréticos y estos pueden causar hipotensión y pueden causar pérdida de líquidos problemáticos. Así que hay que vigilarlos mucho. Si estaban previamente en anticoagulantes, mantenerlos. Si las glucasas están elevadas, titular los medicamentos o añadir nuevos. El paciente intubado o entubado requiere de líquidos intravenosos y de insulina si tienen diabetes. Y el área para tratarlos no es un salón general, sino en cuidados intensivos. Vacunas. Aprobadas en el mundo AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer. ¿Ok? Aprobadas en varios países, la de AstraZeneca, se requieren 2 dosis y la segunda dosis en 12 semanas. Hay algunos problemas de coagulación y coágulos, pero realmente el único país que actualmente hace que los pacientes menores de 60 años no la tomen es Alemania. El resto de los países la están dando y el número de casos es bajo. Johnson & Johnson fue aprobada en marzo del... la de Johnson & Johnson fue aprobada en marzo de este año y es un vector viral no replicable y la gran ventaja es una dosis y no tiene que estar a temperaturas subnormales. Pero cualquiera de estas vacunas es mejor que ninguna. Moderna, aprobado en diciembre de 2020, se requiere refrigeración a bajas temperaturas y la segunda dosis 28 días después. Esa es la que me tocó a mí y me la puse con todo gusto. La de Pfizer fue aprobada también en diciembre. Es una vacuna igual que la de Moderna basada en mRNA. Requiere refrigeración aún a más bajas temperaturas y la segunda dosis en 21 días. Y hay otras vacunas en camino en fase 2 y 3 y los chinos y los rusos tienen vacunas aprobadas a nivel nacional y algunos países en Latinoamérica la están comprando, pero me gustaría ver todos los estudios, una publicación en una revista que realmente haya sido bien estudiado. El número de casos es pequeño, pero realmente no nos han dado toda la información necesaria. COVID-19. La ciencia está cambiando diario. Entre mejor estemos informados, mejor el cuidado para nuestros pacientes. Seamos proactivos. Quizá cosas que les dije hoy en un mes no serían correctas. Así que tómenlo, como se los digo, por los próximos días. Esto es lo más up to date que tengo. Y con esto quiero invitarlos a la edición 23 del curso intensivo de diabetes, endocrinología y enfermedades metabólicas que se hará del 8 al 11 de diciembre de este año en el Hotel JW Marriott de Miami. Los codirectores son el doctor Ayala de la Universidad de Miami, el doctor Burquera de la Cleveland Clinic y el doctor Galindo de la Universidad Emory. Y para información y reservas, usen cursointensivo.dm@acindes.org. Muchísimas gracias y espero que hayan aprendido un poquito de esta charla. Este es mi correo electrónico, jaime.davidson@utsouthwestern.edu.